1. Vamos a ir a la carta de Pablo a los Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 27 al 30. Nomás vamos a ver hoy 3 versículos de Filipenses capítulo 1. Pero el Señor yo sé que nos va a hablar hoy. ¿Estamos ahí? Si está ahí, dígame. Amén. Ok. Pablo dice a los Filipenses capítulo 1, versículo 27, dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, para que sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahorita oís, mirá, ve, que hay en mí. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por ser tan bueno y misericordioso, por traernos a este lugar, Dios. Y queremos que tu palabra sea viva, que tu palabra, Señor, nos llene. Y por favor, Padre, queremos andar dignamente como tú quieres, Señor, que andemos. Y anhelamos, Señor, y que tu presencia esté en este lugar. Y quita cualquier impedimento que esté opacando tu palabra, Dios. Cualquier preocupación, cualquier distracción, Dios. Y ayúdanos, Señor, a entender y abrir nuestro corazón para que tu palabra se haga vida en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, cuando Hernando me dijo que si podía venir a predicar hoy o diera la enseñanza hoy, yo le decía, bueno, Señor, ¿de qué? Y me acordaba, ahorita que estuve viajando, me acordaba de algo. Y es que conocí una cárcel mamertina o una cárcel en las cuales estaban bajo tierra. ¿Sí? En la época de la Inquisición, también aquí en Latinoamérica, nosotros estuvimos en Perú y había una casa de Inquisición y dentro de esa casa nos mostraron cómo eran las cárceles en ese entonces. No es como las que nosotros ahorita visitamos y uno podría ver, por ejemplo, pues como que hay más comodidad en medio de tanta, de tanta desesperación, porque ahí uno ve muchas cosas. Y una de las cosas que más me llamó la atención fue cuando yo vi esta cárcel, me acordaba de Pablo. Pablo escribe esta epístola o esta carta a los filipenses desde una cárcel. Y esa cárcel estaba bajo tierra. Y cuando yo la veía, yo decía, Dios mío bendito, o sea, esto es loco. ¿Cómo alguien puede estar ahí por tanto tiempo, esperando un juicio y fuera de eso, hablar de vivir dignamente? Hablar de vivir dignamente dentro de una cárcel, no una cárcel cualquiera, sino una cárcel bajo tierra. Y todas las incomodidades que pueden haber en esa cárcel. Imagínense para entrar al baño, ellos no lo dejaban entrar al baño así, era una cosa loca, era una cosa tremenda. Yo decía, Dios mío bendito. Y cuando hablaba y me acordaba de andar y vivir dignamente, prendía el televisor y estamos en campañas políticas, ¿no? Entonces, ¿usted qué promete? No, yo prometo vivienda digna. ¿Usted qué quiere? No, yo prometo es estudio digno, transporte digno. Y yo decía, bueno, esa es la dignidad que el mundo quiere. Pero ¿cuál es la dignidad que Dios quiere? ¿Cuál es la dignidad que Dios quiere? Y teniendo esto en mente, Pablo escribe esta carta. Y yo quiero que entienda algo, es que Pablo cuando escribe esta carta, para muchas personas podría decir que estaba viviendo indignamente. Pero la vida digna no es únicamente tener posesiones materiales, sino tener una vida conforme a la voluntad de Dios. Y Pablo les va a decir aquí, o les va a decir a los filipenses que
no importando las circunstancias, no importando en qué situaciones estemos, no importando la parte emocional, nosotros estamos llamados a vivir dignamente. ¿Y por qué les digo esto? Porque hoy día estamos viendo cristianos viviendo indignamente. Hoy estamos viendo cristianos, hombres derrotados, conociendo a Cristo Jesús, sabiendo lo que Cristo Jesús hizo por ellos, sabiendo qué hizo el Señor por cada uno de nosotros, y uno los ve y sus vidas son terribles, y fuera de eso están viviendo indignamente. Así de que hoy el reto es que el Señor demanda de nosotros. Y cuando yo estaba estudiando, yo veía que no era la única vez que Pablo hablaba sobre vivir dignamente o andar dignamente. Y lo nombra más o menos, está en 5 o 6 lugares donde habla de lo mismo. Por ejemplo, en Romanos capítulo 16, versículo 1 y 2, habla de cómo andar. Y él recomienda que cuando conocemos de Cristo Jesús, debemos de andar dignamente recibiendo a los hermanos en la fe. Eso es lo que dice Romanos 16, 1, 2. Dice, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, y que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. Entonces, andar dignamente, digámoslo así, Pablo lo nombra en diferentes ocasiones y también con diferentes motivaciones. Y una de las cosas que hoy tenemos que tener en cuenta es que nosotros debemos andar dignamente, como dice Pablo en Romanos en capítulo 16, pues de una forma cordial con nuestros hermanos. Y yo decía, bueno, Señor, ahorita vino mi hermano Alejandro de Alemania y bueno, no lo conocíamos, lo veíamos por internet, hace un año vino y yo decía, bueno, Señor, chuleo esto, yo lo recibí, ¿o no, Alejandro? Si dice que no, ahorita hablamos. Sí, yo decía, bueno, Señor, Pablo le recomendaba ahí a Febe, a los hermanos en Roma. ¿Sí? Y si por ejemplo van a tener una niña, un bonito nombre ahí para que le pongan a su niña ahí también, o una nieta, Febe. Así de que esa es la forma primera que nos muestra Pablo cómo debemos de andar dignamente. Entonces, mire, siendo cordiales aquí en la iglesia, recibiendo bien los hermanos, y eso hace parte de andar dignamente. Y esa es la primera frase que encontré ahí en la palabra del Señor, cómo hablar dignamente, andar dignamente. La segunda palabra que yo encontré también hablando del andar dignamente es que nosotros debemos de andar en humildad y mansedumbre. Y eso lo dice en Efesios 4:1, dice, yo pues preso en el Señor. Otra vez vemos a Pablo preso, animando a los de afuera, ¿sí? Debajo de una cárcel, dentro de una cárcel, debajo de la tierra, y animando a los otros cómo andar dignamente. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. ¿Sí? Y nos explica cómo. Dice, con toda humildad y mansedumbre. Entonces vemos que el andar dignamente tiene, digamos así, varias motivaciones o varios enfoques en las cartas de Pablo. Aquí el andar dignamente lo vemos que debemos de ser mansos y humildes. Ya entendemos los hombres que es manso, ¿cierto? ¿Las mujeres saben qué es mansos o no? Mansos pero no mensos, dijo el Chapulín Colorado, dijo por allá el Chavo del Ocho. Pues manso no es más que el poder bajo control. Por ejemplo, un caballo manso es un caballo en la cual usted lo monta y pues no tumba al jinete, pero él tiene el poder para tumbarlo en cualquier momento. Entonces, nosotros nos dice andar dignamente. Miren, por ejemplo, una de las cosas que yo antes era muy violento, y la última vez que yo fui violento, estaba con Hernando y alguien nos cerró, y yo iba en el carro, y bueno, eran otros tiempos, no me alegro de eso, pero les voy a dar testimonio, y alguien me cerró en el carro y me empezó a insultar, pero él no sabía que más adelante estaba el trancón.
no sabía. Entonces yo lo alcancé, me bajé del carro y lo empecé a voltear, porque no se quiso bajar, ¿no? Y entonces lo empecé a voltear y, o sea, que quería, y Hernando por atrás jalándome, Claudia llorando, eso parecía hoy la despedida pues de Mateo. Sí, entonces, digamos así. Entonces cuando entiendo esto, yo digo, bueno Señor, debo de ser manso, yo lo puedo hacer, alguien me puede atacar y yo puedo defenderme, pero ¿qué dice el Señor? Dice que nosotros debemos de tener dominio propio. Y esa es la forma de andar dignamente después de que conocemos a Cristo Jesús. Acordémonos, cuando hemos nacido de nuevo, cuando hemos recibido a Cristo Jesús, pues nuestra vida debe ser transformada. No debe seguir siendo esa misma vida que llevábamos antes. Y eso es lo que Pablo estaba diciendo, es que debemos de tener un caminar, debemos de andar en el Señor, debemos de llevar nuestra vida digna como Dios quiere que la llevemos. Entonces, dos aspectos, lo vimos el primero, andar dignamente recibiendo, ser cordiales y también en humildad y mansedumbre. Y eso es lo que nos dice Efesios 4:1. La tercera forma que veo que Pablo habla sobre este andar digno está en Colosenses 1:10. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento. Entonces, aquí vemos cómo vamos escalando, ¿no? Pablo nos va llevando de un poco y vamos escalando cada vez más, vamos dando un paso más arriba. Y aquí a lo que nos llama Pablo es que usted anda dignamente cuando empieza a crecer. ¿Sí? Usted anda dignamente cuando deja de ser un bonsái espiritual. ¿Sí? A veces uno pasa el tiempo con las personas y 10 años y uno ve y es que no, nada, ¿no? Y que estás discipulando, ¿cómo vas? No, ahí bien. Y todavía leen el horóscopo y mil cosas y dicen, Dios mío, ¿cómo puede ser posible? Todavía no has crecido, no has madurado. Y una de las formas en las cuales hoy podemos ver si estamos andando dignamente es si estamos creciendo y si estamos dando fruto. Eso es lo que dice Pablo ahí en Colosenses 1:10. ¿Usted quiere agradar al Señor? Pablo dice eso. Ande dignamente, ¿cómo? Llevando mucho fruto y creciendo en el conocimiento de Dios. La cuarta palabra que veía, la oración de hablar dignamente, lo vemos en primera carta a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10. Y dice, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros, los creyentes, así como también sabéis que de modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de nosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Entonces, aquí vemos la cuarta frase que él habla sobre andar dignamente, y es el encargo que Dios te ha dado. Y es un encargo en la cual nos anima. La quinta frase que Pablo usa sobre el andar dignamente, la encontramos en tercera carta de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7, y es sirviéndole a él. De esa forma usted anda dignamente. Dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarnos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Y aquí encontramos la quinta frase que Pablo hace referencia sobre el andar como es digno. ¿Sí? Y es eso. Entonces vemos 5 partes. El andar dignamente es recibir dignamente a nuestros hermanos, ser cordiales. La segunda es en humildad y mansedumbre. La tercera se hace a través del fruto y el crecimiento. La cuarta es un encargo que nos hace Dios
y nos anima. Y la quinta es sirviéndole a Él. Esas son las 5, digamos, andar dignamente que habla Pablo aquí. Ahorita vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 27. La pregunta, según este test, ¿usted cómo está? ¿Cierto? Entonces ahí está. Y así como la Biblia habla sobre andar dignamente, implícitamente nos habla de que podemos llevar una vida andando indignamente, que no corresponde a lo que Dios quiere. Por allá, ¿se acuerda cuando nosotros recibimos la Santa Cena? ¿Se acuerdan el pasaje que utilizamos siempre cuando recordamos y tenemos la Santa Cena? Que dice que nosotros, si usted está andando indignamente, pues no reciba el pan y la copa. ¿Y saben por qué? Porque va a tener consecuencias. Y eso es lo que nosotros tenemos ahí en 1 Corintios 11, 27, dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces hay una forma de andar dignamente y hay una forma de andar indignamente. Y lo tremendo de esto, ¿saben qué es? Es que Pablo les está hablando a los cristianos. Todas las cartas donde nos estamos leyendo, él no le dijo, díganle a los muérganos de allá del barrio, no, sino a cada una de las iglesias. Dígale a los de allá afuera, no. Él les estaba hablando que anduvieran dignamente a la iglesia, y desafortunadamente hoy es una realidad. Y hoy podemos, una de las mayores, grandes excusas que tienen las personas a las cuales nosotros le predicamos es: mira, te invito a la iglesia. No, ¿y por qué no? Porque es que yo tengo un primo, que ese primo va a la iglesia que todos los días mantiene allá metido. Pero eso es un ladrón. Ve, en estos días le predicaba a un amigo y yo decía, no, este hombre ya estoy a punto de que reconozca a Cristo Jesús. Cuando le dije, bueno, amigo, ya hay que tomar una decisión. Me dijo, no, amigo, ¿sabes qué? No, yo ya no la voy a tomar. Y yo, ¿pero por qué no? Porque es que un primo es pastor y vos vieras con las que me salió y fuera de eso me robó una plata y de todo. Le dije, pues, ¿por eso Dios deja de ser bueno? ¿Por eso Dios es malo? Mira, él está caminando indignamente. Ahorita el reto para ti es caminar dignamente. Y eso es lo que Pablo les está diciendo a los cristianos, nos está diciendo a nosotros. ¿Cómo estamos caminando? ¿Digna o indignamente? ¿Saben por qué? Porque cuando usted entiende lo que hizo Jesús en la cruz por usted, fue para cambiar su vida, fue para que tuviera una nueva vida, para que empezara a caminar como es digno, como es honroso. Y eso es lo que Pablo nos va a hablar hoy. Y gracias a Dios lo saqué en copias porque se me apagó el computador. Una cosa loca. Entonces en Filipenses capítulo 1, versículo 27, nos dice, Pablo ahorita nos va a decir cómo debemos de andar dignamente. Pero lo interesante de esta frase es que, a diferencia de las demás que decía andar dignamente, aquí nos dice otra palabra. Aquí nos dice la palabra: os ruego que os comportéis. Que os comportéis. Increíble, ¿saben por qué? Porque esta palabra comportarse tiene una connotación. En el griego, yo no sé griego, sino de que pues estuve investigando. En el griego quiere decir comportarse como un ciudadano. Eso es lo que está diciendo ahí, es ser un ciudadano. Eso es lo que nos está diciendo ahí. Y tiene que ser un buen ciudadano. ¿Se acuerdan? Más adelante Pablo va a conectar este versículo con otro versículo, la cual para nosotros es muy, digamos así, muy diciente, que es Filipenses capítulo 3, versículo 20.
¿Se acuerda de Filipenses capítulo 3, versículo 20? Pues si no se acuerda, pues vamos ahí a la vueltica. Filipenses capítulo 3, versículo 20. ¿Qué dice? ¿Cierto? Entonces dice que nosotros tenemos una ciudadanía. ¿Y esa ciudadanía dónde está? En los cielos. Entonces imagínense en esto, Pablo les empieza a introducir y empieza a introducir algo en la cual nosotros en el español no podemos entender, porque nosotros comportarnos pues es comportarnos bien y sabemos que es comportarnos bien, pero aquí la connotación que está dando Pablo es que nosotros tenemos otra ciudadanía, que usted cuando cree en Cristo Jesús, usted pertenece a un reino y es el reino de Dios. Y como usted pertenece a ese reino, pues debe andar conforme a ese reino. Por ejemplo, ¿cómo yo sé que yo soy colombiano? Pues porque me gusta la arepa paisa, porque tengo mi acento, tengo la cultura. Así mismo Pablo les está diciendo, ok, ustedes ya han reconocido que Cristo es su Señor, su Salvador, ahorita necesito que empiecen a comportarse como hijos del Rey, como hijos de Dios. Es diferente uno saber de que se tiene que comportar bien por X o Y, pero hoy tenemos que saber algo, y es que Pablo dice únicamente esto, solamente les digo esto, compórtese como hijos de Dios. Y como dijo el tartamudo, como para usted es tan fácil decirlo, ¿cierto que parece como muy sencillo? Pablo les dice, ¿saben qué? Lo único que yo les pido a ustedes es que se comporten bien. No más, ¿cierto? Únicamente que se comporten como ciudadanos de Dios, como entes que tienen una nacionalidad y así mismo empiecen a tener ese lenguaje de Dios, que si antes decíamos mentiras, pues en el reino de Dios no va a haber mentiras, entonces empecemos a tener ese lenguaje de andar en la verdad. Si antes estafábamos, si antes hacíamos cualquier cosa, pues empecemos. Pablo dice, bueno, solamente ahorita lo único que quiero es que cambies tu forma de vivir. ¿Y por qué? Porque ya perteneces a otro reino, porque ya eres ciudadano de los cielos, porque ya tienes un amo y un Señor que se llama Jesucristo. Por esa razón, por esa sola razón, es que debemos de nosotros llevar esa nueva ciudadanía. Y esa nueva ciudadanía, ¿saben qué? Tienen una nueva moral. Esa ciudadanía tiene hasta un nuevo lenguaje. Antes, cuando decíamos nosotros, Dios te bendiga, nunca. Pero hoy día empezamos a desarrollar esa nueva ciudadanía, ese nuevo lenguaje. Y ya podemos dar bendición en lugar de maldición. Ya hoy podemos desarrollar más parte moral como la que Dios quiere que hagamos. Y miren lo siguiente, a mí me pasó algo muy tremendo. Y como les decía ahorita, ese vivir indignamente afecta a todo el mundo, afecta a una sociedad, afecta a una iglesia, puede ser. Ahorita que estaba en Perú, me causaba impresión, era que los colombianos tenemos muy mala fama. ¿Sí? ¿En serio? ¿Ustedes no sabían? ¿Ustedes no sabían que los colombianos tenemos muy mala fama? Y imagínense en algo. Fuera de que tenemos mala fama, pues porque desafortunadamente hay gente colombiana que vive indignamente por allá y está representándonos. RCN y Caracol pues han sacado Pablo, el patrón del mal, algo así, o bueno, ¿cómo se llama? Bueno, el patrón del mal. Entonces cuando yo llegué allá yo pensaba que allá el rating lo iba a tener Laura en América y allá no la tiene, aún, allá detestan a Laura en América.
Pero apenas me ven a mí, me dicen, hola Chili. Y yo, Chili, ¿quién es Chili? No, no, venga Chili, no, y donde usted me diga algo malo, le mando al de la moto. Y yo, ya esa la entendí. Y yo decía, ¿y usted por qué sabe eso? Y yo, no, porque aquí lo máximo, el mayor rating es Pablo, el patrón del mal, o bueno, ustedes me entienden, ustedes que son más telenoveleros que yo. Increíble. ¿Y saben qué? Por eso es una responsabilidad, es un privilegio tener una nueva ciudadanía, es un privilegio tener esa visa celestial, pero ¿saben qué? También trae una responsabilidad, y eso es lo que estamos llamados a hacer. Y Pablo le dice a los filipenses, ¿saben qué? Ya no anden. Le dice a los colosenses, a los de Éfeso, a los de Corintio, le dicen, anden. Pero a los filipenses le dice algo, compórtense. Compórtense como es digno. ¿Y saben por qué? Porque como que había un problemita ahí adentro de la iglesia, y fuera de eso vamos a darnos cuenta el contexto. La iglesia de los filipenses, la iglesia local de los filipenses estaba siendo perseguida y estaba sufriendo lo mismo que estaba sufriendo Pablo, estaba sufriendo persecución. Pero fuera de lo externo, dentro de la iglesia, estaban habiendo muchos roces. ¿Sí? Y ahí en Filipenses capítulo 4, acompáñenme ahí un momentico, Filipenses capítulo 4. Versículo 2. Imagínense en algo. El contexto, los están siguiendo, lo están persiguiendo, los están atacando por ser cristianos. Y fuera de eso, dentro de la iglesia están habiendo muchos roces. Y yo decía, bueno, pero ¿cuáles son los roces? Pues aquí están. En Filipenses 4:2 dice, ruego ¿a quién? A Evodia, ¿sí? Y a Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Y yo decía, no, pues que con esos dos nombres, pues cualquiera tiene problema. Cualquiera tiene problema. Pero lo interesante, ¿saben qué? Lo que significaban esos nombres. Evodia significa lo siguiente, buen viaje. Y Síntique, a que no se imaginan qué significa. Significa accidente. Entonces, empezando por el significado de los dos nombres, estaban perdidas esas dos. Una iba por buen viaje y la otra le decía accidente. Entonces, imagínense. Entonces, estas dos mujeres lo que estaban haciendo era un conflicto dentro de la iglesia. Y eso estaba causando que las demás personas no pudieran o estaban siendo tropiezo para que llegaran a Cristo Jesús. Así es de que mucho cuidado. Y por eso yo les decía, mire, andemos dignamente. ¿Cómo es andar dignamente? Pues recibiendo, ser cordiales, evitando, ser mansos, no mensos, ¿no? Ser mansos, sabiendo que el Señor tiene control, ser humildes, y eso es lo que nos llama la atención. Y Pablo les dice ahí, ¿saben qué? Lo único que yo les digo es de que si vienen esas dos señoras peleando, únicamente les digo que se comporten. Si esas dos señoras van a empezar a agarrarse, pues ¿saben qué? Que se comporten como es digno de andar en el Señor. Y eso es lo que Pablo les está diciendo ahí. Y eso es lo que el Señor hoy nos está diciendo. Pero ¿por qué debemos de andar dignamente? ¿Saben por qué? Porque el Señor lo merece. El Señor merece que usted sea un fiel representante, que sea un representante que honre lo que Él hizo. Si yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos de aquí son cristianos? ¿Cuántos levantan la mano? Pues yo levanto la mano. Ahorita, ¿estamos andando dignamente? ¿Cierto? Podremos decir, ok, ¿y saben qué? ¿Por qué lo debemos de hacer? Porque el Señor es digno de que nosotros andemos dignamente. En Apocalipsis capítulo 4, no vayan a ir ahí, en versículo 10, hay una escena y es 24 ancianos, y apenas ven a Jesús,
¿saben qué hace? Esos ancianos tienen unas coronas y lo primero que hacen ver a Jesús es quitarse las coronas y ponérselas a sus pies. Y en el versículo 11 del Apocalipsis dice, Señor, porque tú eres digno. Porque tú eres digno. Y esa debe ser siempre mi motivación. Usted debe andar dignamente, usted debe comportarse dignamente, porque el digno vive dentro de usted. Porque Jesús fue el que hizo la obra por ti y porque tú estás eternamente agradecido. Entonces, yo no quiero hacer quedar mal a Cristo Jesús. Y eso es lo que hoy Pablo nos va a hablar. Eso es lo que Pablo hoy nos va a enseñar. Entonces, dice ahí en Filipenses capítulo 1, versículo 27, dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Dice acá, para que, o sea que vaya a veros o esté ausente. Entonces lo primero que vamos aquí a hacer es cómo hacerlo dignamente, cómo vivir, cómo comportarnos dignamente. Y lo primero que Pablo dice es que tengamos la motivación correcta. Eso es lo primero. Mire que Pablo les dice a los filipenses, les dice lo siguiente, miren, ¿saben qué? Ustedes deben comportarse dignamente, sea que yo vaya o sea que yo no vaya. Así es de que nosotros nos debemos de comportar dignamente con la motivación correcta. Y es porque Cristo Jesús lo merece. No que vaya a pasar como la señora, ¿no? La señora le dijo al pastor, pastor, venga, yo necesito hablar con usted. Y el pastor le dijo, sí, cuénteme, Evodia. No, es que pastor, pues no voy a decir nombres porque de pronto pues, no, pastor, es que yo quisiera que usted llevara todas las sillas para mi casa. Y sí, eso no, yo quiero que allá empecemos a hacer el servicio. Y entonces el pastor dijo, uy, no, hermana, pues qué bendición tener... Todo el mundo ojalá debería ser como usted, que quiere que llevemos la iglesia a su casa. Y eso